En esta mesa vamos a estar hablando con todos los ponentes que tenemos aquí de las tendencias en ciberseguridad orientadas a la industria 4.0. Casi podemos decir que la ciberseguridad va a condicionar, si no determinar, probablemente la evolución de la industria conectada de cara al futuro, va a influir fuertemente en qué empresas van a vender en Europa y va a influir muy fuertemente en qué empresas no van a poder, digamos, colocar sus futuros, y sin lugar a dudas va a abrir muchas posibilidades para el emprendimiento, para las startups y para las nuevas empresas. Entonces, para comentarle todas estas nuevas tendencias y cómo principalmente causadas por la ciberseguridad, tenemos una mesa de profesionales de los cuales no me va a dar tiempo, no voy a leer todo su currículum, porque si le tuviera que leer el de cada uno, pues todos juntos pues nos ocuparíamos toda la hora y no podrían discutir y aportar el valor que son sus ideas. Así que les voy a presentar primero, digamos, de manera muy rápida, y os ruego disculpéis que no lea todos vuestros merecimientos y conocimientos, pero digamos 2 líneas para que se hagan una idea de quién es cada uno, y posteriormente cada uno hará 5 minutos, por favor, de presentación, y a partir de ahí pues podremos empezar un debate a partir de las ideas que hayan presentado o de otras que se puedan decir. La primera persona que les hará la presentación, según el programa, es don Ignacio Álvarez Vargas, que además de ser ingeniero industrial y MBA, es director del área de sistemas de comunicación y de ciberseguridad industrial en Siemens, presidente de Asociación Española Profibud, Profinet, y un montón de años, 23 años de experiencia en el sector. La segunda persona que se menciona en nuestro programa es don Ramón Suárez Alonso, que es asesor de la Comisión Europea en Bruselas, asesor de la ONU y profesor, bueno, no en una, sino en un montón de universidades actualmente y en el pasado, y además también presidente de una asociación de fábricas gallegas que están acreditados por el MIT, por el famoso Massachusetts Institute of Technology americano. Don Elionay José Gozcue Monreal, responsable de servicios profesionales relacionados con la ciberseguridad en sistemas de control industrial y automatización dentro de la empresa S21SEC y colaborador habitual también de la ENISA, la Agencia Europea para la Ciberseguridad, para la seguridad de las redes y los sistemas de información. También un montón de años, más de 10 años dedicados en este mundo. Ángela, muchísimas gracias por venir a España desde tu tierra. Ángela Cenaro, que es directora de Relaciones con la Industria del CERIC, que es un consorcio de infraestructuras de investigación del centro y del este de Europa, con una larga trayectoria en innovación abierta y transferencia tecnológica, y también con una larguísima experiencia en todo lo que tiene que ver con la innovación abierta. Y Stefan Junstrat, pronunciado bien tu apellido, Stefan, Junstrat o Junstrat, es que no sabía bien cómo decirlo, también representante, aunque su empresa, de la cual es director general, Tecmared, está en España. Stefan es sueco, ¿no? Me contabas ayer, y afincado aquí en España, y es doctor arquitecto y experto en edificios inteligentes y smart cities, y lleva trabajando y desarrollando este expertise a través de su empresa Tecmared, pues también un montón de años en España. Y sin más, pues por favor, Ignacio, si quieres, 5 minutos para exponer unas ideas. Claro. Bueno, perdonar por los minutos de interrupción así mientras buscábamos el ratón. Bueno, como decían en las presentaciones inaugurales, bueno, pues antes de empezar con el tema de la ciberseguridad, me gustaría comentar un poco qué es lo que está pasando con la industria. Realmente en la introducción estaban diciendo que estábamos en la 4ª revolución industrial o incluso la 5ª, y realmente, bueno, yo estoy de acuerdo, no sé en qué número, pero lo que sí está claro es que estamos en una revolución industrial, ¿vale? ¿Y quién es el culpable de esa revolución industrial? Pues realmente los culpables somos nosotros mismos,
es decir, los usuarios. ¿Por qué? Porque ya no nos conformamos con lo que nos ofrecen los fabricantes, sino que pasamos a ser de usuarios a desarrolladores. Es decir, como veis en la parte de arriba de la transparencia, nosotros queremos tener nuestros propios equipos, no nos vale con lo que el fabricante nos dé, lo queremos personalizado y además... Vaya. Vale, lo que estaba comentando, queremos tener nuestras propias variantes de producto, es decir, queremos tener nuestros equipos personalizados y además los queremos tener ya, es decir, de año en año como mucho queremos tener un nuevo móvil, queremos tener un nuevo ordenador, queremos tener un nuevo lo que sea. ¿Qué supone eso para las industrias? Bueno, pues supone una gran presión industrial, como vemos ahí. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué es lo que necesita la industria? Buscar respuestas a lo que nosotros como usuarios estamos demandando. Es decir, necesitamos por parte de las industrias velocidad, cada vez más rápido tenemos que sacar los equipos, flexibilidad, si cada uno lo queremos personalizado, tenemos que conseguir que lo que antes hacíamos en grandes lotes de producción, ahora lo podamos hacer de forma casi personalizada, pero sin olvidarnos al mismo coste que teníamos en la producción de lotes. Por supuesto, la calidad, sin calidad venderemos una vez, pero no una segunda, y por supuesto, con eficiencia. Todo ello dotado, lógicamente, de unas medidas de ciberseguridad. En definitiva, esas respuestas que están tratando de buscar la industria, los proveedores de automatización tenemos que tratar de suministrárselas. Bien, las tendencias en cuanto a la industria ya no son solo las que habíamos visto en la anterior transparencia, sino que además en la industria es muy importante el tema de cero, digamos, accidentes. Tenemos que conseguir todo lo que habíamos visto en la transparencia anterior, pero sin accidentes, y tenemos que reducir tanto CAPEX como OPEX y tener muy en cuenta la productividad. Todo esto, ¿qué es lo que nos va a originar en definitiva en la industria? Digitalización, Industria 4.0, Smart Data, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Un ejemplo simple y llanamente que quiero poner de un cliente nuestro, en este caso Maserati. Bueno, si vemos lo que sería el ciclo de producción de un producto, desde la fase de diseño del producto, pasando por la planificación de la producción, la ingeniería de la producción, la ejecución de la producción y los servicios y, aunque esté de forma lineal, volviendo otra vez al principio, la comunicación, en definitiva, la digitalización tiene que ser total en todos los puntos de la cadena. Es decir, desde este punto yo tengo que poder estar consiguiendo mejoras en esta parte, desde esta parte con esta y todo entrelazado entre sí, ¿vale? Y además, lógicamente, yo para poder realizar o implementar un producto no puedo tener que generar o fabricar un producto y hacer pruebas de ella. Es decir, existen toda una serie de software en el mercado que lo que nos van a permitir es, a través de la digitalización, sin montar un solo tornillo de lo que sería el equipo o el producto final, poder, digamos, gestionar y ver cómo se va a comportar ese producto, ¿vale? En este caso, Maserati, con toda esta implementación, pues como veis aquí, en cuanto al tiempo de desarrollo, redució un 30% su tiempo de desarrollo, consiguiendo además que, digamos, el time to market bajara desde 30 a 16 meses, ¿vale? Mejora de flexibilidad, tenía la posibilidad de 70.000 combinaciones del modelo de Gibil y, bueno, pues en base a todo este software, la posibilidad de ver si realmente sus líneas estaban bien, digamos, implementadas y bien optimizadas. Es decir, mediante todo ese software lo que consiguió es, incrementando una sola línea más en lo que es la cadena de producción, consiguió una productividad de 3 veces más, ¿vale? Bien, pero todo esto, toda esta digitalización, toda esta ingente cantidad de datos no vale para nada si no garantizamos esa información. Tenemos en cuenta que vamos a tomar decisiones de acuerdo a esos datos que recolectamos y, por tanto, si esos datos no son seguros y no son fiables, pues lógicamente las decisiones que tomaremos serán erróneas. Por lo tanto, ¿dónde entra el tema de la ciberseguridad? En la protección de todos esos datos, ¿vale? ¿Por qué es tan importante el tema de la ciberseguridad? Bueno, desde
tanto la protección de la propiedad intelectual, es decir, en todas las máquinas tenemos el know-how o los fabricantes tienen el know-how de cómo fabrican cada uno de los productos, luego debemos de protegerlos. Punto muy importante, productividad. El sistema tiene que trabajar 24 horas los 7 días de la semana, ¿vale? Si un ciberataque de una denegación de servicio no me permite producir, puedo tener el mejor know-how que al final no voy a poder conseguir vender, ¿vale? Por otra parte, integridad del producto. Si yo fabrico coches y los coches, por ejemplo, la pintura, tienen, digamos, un problema en cuanto a la composición de esa pintura, de poco me vale fabricar muchos coches si, por motivos de un ciberataque, de una, digamos, cambio en lo que sería la composición de esa pintura, yo voy a tener que llevar los coches digamos, a volver a fabricar, ¿vale? O a la fabricación. Y finalmente la reputación. Y ya para acabar, simple y llanamente, ¿qué concepto pone Siemens para el tema de la ciberseguridad? Bueno, pues el concepto es defensa en profundidad, basado en una normativa, la 62443. En cuanto a los productos, implementamos la seguridad desde la fase de diseño. Bueno, y como veis ahí tenemos toda una serie de servicios, disponemos de un CER en cuanto a posibles problemas que tengan nuestros productos, de detectarlos y, digamos, subsanarlos, así como la interconexión con un montón de CER de todos los países, y disponemos de CSOC para poder, digamos, ayudar a nuestros clientes a tener sistemas seguros. Pues muchas gracias. Ramón, por favor. Vale, pues... Uy, perdón. Yo casi me levanto. Voy a hacer desde allí, pero yo no voy a usar presentación, por si acaso, entre otras cosas, pero sí la hago desde aquí para las fotos, porque así después tuiteo y esas cosas, ¿sabéis? Entonces me interesa salir en la foto. Entonces, bueno, yo me presentaba el moderador, gracias sobre todo a INCIBE por invitarme y a compartir este rato con todos vosotros. Yo me muevo mucho, eso sí, no solo físicamente, sino hago muchas cosas. Estoy dirigiendo ahora, desarrollando la red gallega de Fab Labs. Estamos creando una red de Fab Labs que conoceréis, el concepto Fab Labs. Estamos creando varias por Galicia, tenemos un supernodo. Ahora mismo estamos fabricando en directo, se está haciendo streaming desde Vigo, en teoría, la impresora más grande de Europa 3D. Estamos haciendo una bestia allí en la oficina, bueno, en el taller, y se está emitiendo en directo. No tengo ni idea cómo va, porque yo tenía que estar allí, pero estoy aquí. Hacemos cosas de este tipo. Hace unos días estábamos, estas últimas semanas también, allí en Galicia, en Vigo, haciendo, pues hay por aquí colegas, organizadores del Hack and Beers, Antonio, Belén, el que hubo un montón de gente relacionadas con este asunto, pero me llamó la atención sobre todo que había, en la primera edición, esta es la segunda que hacemos en Vigo, había un chaval con capucha de 11 años muy interesado en el tema de ciberseguridad. Hace un par de días, bueno, yo ayer estuve dando unas jornadas, una mañana entera en una empresa de automoción, Faurecia Asientos, preparándolos a operarios para la transición hacia la industria 4.0. Ellos ya están trabajando con cobots, con AGVs. Es una empresa, la planta piloto está allí en Galicia, sabéis que está el grupo PSA, tenemos un sector de automoción muy poderoso, tenemos la Universidad de Vigo, aquí hay representantes. Hace unos días se presentó la cátedra, está aquí Jorge, presentó la cátedra telefónica, en la que se habló también de ciberseguridad. Tenemos una cátedra allí también, Telecos, de ciberseguridad. Estuvo también un compañero, Cascallana, por allí, dando una ponencia en INCIBE. Y hacemos muchas cosas, yo procuro participar en ellas. Estoy mentorizando, presido la Asociación de Mentores, Asociación de Mentoring de España y ahora europea, la MCC, ANCES, y estoy mentorizando proyectos 4.0 y específicamente empresas, startups relacionadas con la ciberseguridad. Hace un par de días entró un chaval por ahí por el Fab Lab y muy curioso, digo un chaval porque entró con bata blanca, con su nombre aquí, se llama Tomás, con un maletín que era una caja de un taladro. La abrió y tenía allí una sonda marina que hizo él, 14 años, en el cole,
la hizo ya hace un par de años, pero ahora la está probando, trabaja para Meteo Galicia, bueno, le pasa datos, con esa sonda que hizo con Arduino, la hizo pues unas placas que transformó un Wi-Fi en un Bluetooth de largo alcance, y todas estas cosas pues las vemos todos los días. Hace unos días estuvimos en Pontevedra presentando también el Fab Lab en Pontevedra, y nos aparecían chavales de 7, 8 años, colegios, que cogían las gafas de realidad virtual, se las ponían, le decían al padre, déjame el móvil. Lo montaban allí, hacían visión 360, le explicaban a los padres ellos cómo se hacía eso. Entonces, bueno, todo esto es un cambio que está pasando en la sociedad. Hablamos aquí de tendencias, o vamos a hablar de tendencias en Industria 4.0, pero precisamente la tendencia es lo que viene y lo que está pasando tan rápido, porque hay chavales de 8, de 10, de 11, de 14. Tenemos otro que es un teleco de 14 años que ha hecho un software para controlar el ciberbullying en las redes, y que está en primero de teleco. Y bueno, ya está también por allí, por el Fab Lab, dice, ¿qué puedo hacer por aquí? Le hemos dicho, juntaros todos, porque esto no tenemos ni idea. O sea, la tendencia va a ser lo que vosotros digáis. Nosotros aquí hablaremos, y hace un rato se habló allí en el salón grande, de normativas, de visiones de Europa. Yo colaboro con la ONU, con la Comisión Europea, con gobiernos, con la Xunta, con un montón de gente, con Extremadura también, el gobierno de Extremadura, doy charlas por ahí de todo esto, pero la cuestión es realmente la velocidad que está llevando todo esto. Y las reuniones que hacemos, los Hack and Beers, es, el otro día había un minero de Bitcoin, dice, yo fui uno de los primeros mineros de Bitcoin, y claro, está hablando de criptomonedas. Todo esto es un enorme lío que está sin normas claras y que probablemente nadie va a poner orden nunca. Eso es lo divertido, ¿no? Es decir, qué está pasando ahí y cómo cada uno nos vamos a proteger, y los que seáis de industria, vuestras industrias, pero también vuestros móviles, vuestros cacharros, porque estamos expuestos y lo que está sucediendo va, ya digo, a tal velocidad y con tanta intensidad que es difícil hablar de tendencias. Para mí la tendencia básicamente es animaros y sobre todo eso, escuchar a los que vienen detrás, porque flipa, o sea, vienen, yo cada vez que entra uno por de la bata, con 14 años, me entra con una bata de científico, flipé, los padres son científicos, estuvieron en el barco oceanográfico a la Antártida. Entonces, bueno, claro, pues están mamando cosas desde niños, mi hija está haciendo el doctorado, Sara, si me ves, por cierto, está en Barcelona haciendo un doctorado en Big Data, tiene 25 años, lleva 3 años con el doctorado, o sea, es una crack. Yo ya está en temas de inteligencia artificial, algorítmica. Hombre, algo mamó también, pero es que ahora ya tengo que preguntarle, oye, hija, esto, que voy a dar una charla hablamos de inteligencia artificial, seguridad, le pregunto a ella, porque está más al día de eso en concreto. O sea, estamos creando una serie de personajes que bienvenidos. Y bueno, nuestro reto es un poco estar al tanto de todo eso e intervenir, sobre todo en la industria, a ver cómo podemos ordenar eso un poco. ¿Sí? Muchísimas gracias, Ramón, muy interesante y muy fresco, y realmente en la juventud está el futuro. Por favor, Elio. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a ENISE y a INCIBE por la invitación y, sobre todo, por poder darme la oportunidad de compartir mesa con estos fantásticos ponentes. Me ha hecho gracia un poco la intervención de mis anteriores compañeros, hablando de que la industria 4.0 y la evolución es cosa de todos, y donde hay una nueva generación de personas que están ayudando a todo ello, y me parece fantástico. Pero creo que muchas veces es importante poner también el acento en quién tiene la mayor responsabilidad, porque cuando se habla de responsabilidad compartida parece que se diluyen, ¿no?, las obligaciones. Y aquí creo que el foco está en los fabricantes. Ya que tenemos a Ignacio, que es compañero de Siemens, pues voy a hacer mi intervención centrada un poco en esto. De hecho, cuando me propusieron hacer una ponencia, bueno, una intervención relacionada con esto, pensé que los fabricantes era el punto clave y... bueno, esto no se ve. A ver si consigo ponerla yo también. Ahora sí, ¿no? Vale.
Bueno, yo creo que hoy en día hay 5 tendencias que los fabricantes están, donde los fabricantes son los protagonistas desde el punto de vista de la ciberseguridad y en concreto de lo que son los sistemas de automatización y control. Está claro que ya desde hace un tiempo están llegando a acuerdos con grandes fabricantes de soluciones de ciberseguridad, como puede ser Symantec o como puede ser McAfee. Y esto es bueno porque realmente pues, tenían una serie de carencias hace unos años que gracias a Dios van subsanando. Y también están ofreciendo servicios de ciberseguridad. Servicios de ciberseguridad que en cierta manera son razonables, pero también entran en competencia con compañías como las consultoras tradicionales de ciberseguridad, ¿no? Luego incluyen un conjunto de prestaciones y capacidades de ciberseguridad, sobre todo sus productos bandera, sus productos estrella, ¿no? Lo cual es muy bueno, pero también creo yo que falta todavía democratizar todas estas capacidades a toda la línea, a toda la línea de productos que tienen, ¿no? Y luego, bueno, como yo he visto en alguna transparencia en la presentación de Ignacio que hablaba de la nube y de la virtualización, tampoco se ha entrado mucho en detalle, pero está claro que son otras dos tendencias a día de hoy, sobre todo en la industria 4.0 y una industria hiperconectada. Y en relación con lo que os comentaba de los acuerdos, pues estos son 2 ejemplos claros de 2 noticias que saqué conforme estaba preparando un poco esta intervención y ahí aparece, ¿no? Pues Schneider Electric llega a un acuerdo con McAfee o Siemens con Trend Micro. Pero hay otras muchas y, de hecho, también aparecen las soluciones de nicho de ciberseguridad industrial, como puede ser Silent Defense y otras, ¿no? En cuanto a los servicios, y aquí me gustaría detenerme un poco, básicamente están centrándose mucho en garantizar pues que las soluciones de automatización y control que ofrecen pues cuenten con una serie de servicios añadidos, de valor añadido, como puede ser la notificación temprana de vulnerabilidades, la comprobación de parches de seguridad, incluso la posibilidad de hacer copias y restauraciones personalizadas, ¿no? Y luego también, pues, en relación con estos acuerdos que están llegando con fabricantes de seguridad, pues evidentemente están ofreciendo actualizaciones del software, de las firmas anti-malware, incluso se atreven a diseñar y desplegar soluciones de detección de intrusos. Pero bueno, a mí la parte que más me interesa es la de servicios de consultoría, ¿no? Que también están ofreciendo y creo que tienen que estar ahí porque son parte fundamental en el diseño de las soluciones de automatización. Pero también es bueno que cuenten con otros actores, ¿no? De hecho, están ofreciendo servicios de formación y concienciación, de ayuda a la migración de entornos inseguros a entornos seguros, de asistencia en la recuperación frente a desastres y demás. Mira, me viene que ni pintado. He puesto un ejemplo de Siemens, tengo también otro después de AEB, de cómo están realmente introduciendo capacidades de seguridad a bajo nivel en los entornos industriales, ¿no? De hecho, Siemens ahora mismo cuenta con este módulo que aparece en la pantalla, que se llama el CP de la serie 1500, que está relacionada con el autómata, el clásico PLCS7, también de la serie 1500, que introduce una serie de capacidades de firewall de inspección de estados, de capacidad de terminación de VPNs, de transferencia de ficheros seguro, de soporte a la versión 3 del protocolo SNMP, y con la que ayudan un poco a proteger toda la celda de automatización de la periferia distribuida que cuelga debajo del autómata. Yo creo que es una buena tendencia y bueno, es de destacar también, ¿no? Luego, por ejemplo, Siemens tiene muchas más cosas, ¿eh? He cogido un par de ejemplos simplemente por destacarlos. Y este es un caso concreto de ABB, que básicamente en la serie de su software Symphony Plus, que es un sistema de control distribuido para plantas de tratamiento de aguas y también para plantas de generación de electricidad, pues cuenta ya con una serie de capacidades muy interesantes de seguridad, como la autenticación y la autorización basada en roles, siguiendo la norma 62351-8, que es un estándar, como decía Ignacio, abierto, que es una buena tendencia seguir esto. Tienen soporte para el EDAP, evidentemente, políticas de contraseñas configurables, firewalls de host, anti-malware, registro de eventos centralizados, copias de seguridad, como os decía anteriormente, y restauraciones selectivas, en este caso basados en Acronis, que es un software de copias de seguridad bastante extendido en el mundo IT. Y luego incluso también te permiten realizar una toma del control sobre una sesión de operador para, en casos de emergencia, pues si necesitas una serie de privilegios o permisos adicionales, ¿no?
Bueno, querido, en la parte derecha veréis que aparece ahí el tema del WannaCry, que no podía faltar en una exposición de estas, y de hecho como sacaron una nota, un aviso, lo cual es también muy interesante, avisando de que el WannaCry podía afectar, porque son soluciones basadas en Windows, a toda la familia del Symfony Plus. Sí, corto ya. Un minuto, ¿vale? Respecto a la virtualización es una de las claves también de las soluciones en la nube y de hecho es una tendencia también en el mundo industrial. Hay que aplicarla bien, es decir, a mí me parece fantástico, cada vez hay más soluciones que se van certificando para soportar software virtualizado, sistemas operativos virtualizados, pero también tiene una serie de riesgos desde el punto de vista de ciberseguridad, pones todos los huevos en una misma cesta hardware, ¿no? Entonces a la hora de implementar o de seguir las buenas prácticas de segregación, de segmentación, pues eso puede tener su impacto. Entonces hay que virtualizar, sí, te ayuda a reducir costes, pero con cabeza, ¿no? Y luego la tendencia al cloud, y ya estoy en lo último, medio minuto. Cada vez más software as a service, incluso infraestructura como servicio. Empresas como Microsoft, que tradicionalmente no está en esto, ahora con la plataforma que han sacado de IoT y la solución Azure, e incluso con Cortana, tienen casos de éxito. Os recomiendo que os metáis en su página web sobre cómo han conseguido ayudar a las empresas a mejorar la eficiencia en los mantenimientos preventivos y demás, ¿no? También tiene sus problemáticas de ciberseguridad asociadas que, como me han cortado ya, si queréis luego en las preguntas lo comentamos más en detalle. Gracias. Pues muchísimas gracias, Elio. Nada. Y pasamos a Ángela. Bueno, en primer lugar, quería agradecer la invitación a INCIBE. Ha sido una invitación muy agradecida por mi parte porque estamos aquí para hablar de temas muy actuales y que interesan a muchos en toda la cadena de valor, desde la sociedad hasta los usuarios finales, hasta las empresas o las administraciones públicas. Yo trabajo actualmente en CERIC. CERIC es un consorcio de diferentes infraestructuras de investigación que incluye estructuras tales como sincrotrones o neutrones y que están, localizadas en 7 países diferentes en el centro-este de Europa y que agrupa hasta 42 infraestructuras de investigación. Con esto, no es para, aburriros con la descripción de la empresa donde estoy trabajando aquí ahora, es para, subrayar cuál es mi interés en temas de ciberseguridad. Nosotros ahora no tenemos las infraestructuras conectadas, pero podéis imaginar que siendo infraestructuras de investigación, nosotros producimos una cantidad de datos que tenemos que intercambiarnos que es enorme. Y no estamos todavía en la parte de, implementar una política de industria 4.0 entre las diferentes infraestructuras de investigación, pero sí que es el plan futuro. Desde mi punto de vista, yo soy Open Innovation Manager desde hace 10 años. Claro, la ciberseguridad, puede ser la solución a lo que es la desmaterialización del valor que ahora las empresas producen. El valor ya no está en el producto, está en la propiedad intelectual, en el conocimiento, en los datos, en los diseños, en los códigos fuentes. Y claro, para nosotros que producimos tanto conocimiento, la ciberseguridad va a ser clave. Pero al mismo tiempo yo lo tengo que mirar y yo creo que todos lo tenemos que mirar desde un punto de vista también de la innovación abierta. La industria 4.0 la podemos considerar como igual la máxima expresión de la innovación abierta. Esta interconexión de datos, interconexión de conocimientos, intercambio de conocimientos, es la filosofía de la Open Innovation. La industria 4.0 la podemos considerar como igual su máxima expresión. Pero al mismo tiempo si consideramos las herramientas de ciberseguridad como algo imprescindibles para de verdad desarrollar una infraestructura 4.0 segura, al mismo tiempo tenemos que evitar que sea un arma a doble hilo. ¿En qué sentido? Nosotros creemos que si aplicamos una medida de ciberseguridad, tiene siempre que ser funcional
igualmente al intercambio de conocimientos y de datos. ¿Qué quiero decir? Que yo creo que hablando de tendencias, hablando de trend, todo lo que yo creo empuja a tecnologías de ciberseguridad a ser punteras es su flexibilidad y su real time. O sea, para mí estas son las dos palabras claves para tener tecnologías de ciberseguridad que sea un éxito. Flexibilidad porque se tiene que adaptar obviamente a entornos muy diferentes en un mundo así globalizado, y real time. Real time porque una medida de ciberseguridad nunca tiene que impedir el flujo de información. O sea, no tiene que ser una medida que impida el flujo de información, el flujo de conocimientos. Y yo creo que en este momento los gaps o a lo que tiene que apostar la industria de la ciberseguridad es a tecnologías que permitan un real-time knowledge de nuestro network, o sea, de nuestros networks, un real-time, la que se llama, decimos, real-time visibility de nuestro network. El otro aspecto, obviamente, es el aspecto que ya ha sido, decimos, presentado de mis compañeros de mesa, el tema holístico, o sea, tiene que ser tecnologías que sean en grado de enfrentarse a, decimos, problemas que están conectados en estructuras muy amplias. Y un otro tema de real time analysis, o sea, tecnologías que sean capaces de analizar las problemáticas on time. Hago un ejemplo que es bastante reciente. Hay una serie de tecnologías que el Departamento de Seguridad de Estados Unidos ha desarrollado y está intentando transferir al mercado para una industria, para un uso privado. Y, por ejemplo, hay una tecnología que ya se está implantando en el Johns Hopkins y que permite el análisis, es un sistema que permite el análisis de un malware mientras se está ejecutando. Estos son el tipo de tecnologías que estamos buscando. O tecnologías del tipo, otra tecnología siempre que el Departamento de Estados Unidos de Defensa está intentando comercializar, es una tecnología que permite... Estoy cerrando. Permite, decimos, cambiar el output de documentos creados por software estándares como puede ser Adobe o Word o estos tipos de tipología de documentos que nosotros utilizamos muchísimos en el intercambio de datos. Y permite, decimos, cambiar el diseño, el output, cada vez que se produce un resultado desde estos softwares. Y esto es muy interesante porque nosotros trabajamos con una cantidad de documentos con esta tipología, producida por esta tipología de software enorme. Entonces, para concluir, para mí las palabras claves para las tendencias son flexibilidad y real time. Esta creo que tienen que ser el eje que, decimos, conduce o ayuda a enfocar la innovación en ciberseguridad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ángela. Excelentes experiencias. Ahora, Estefan, por favor. Hola, me gustaría compartir con vosotros la idea del edificio inteligente y cómo hay que ver el edificio inteligente como parte integral de la ciberseguridad de la industria 4.0. Voy a decir lo que es un edificio inteligente, las consecuencias que tiene las tendencias en los edificios inteligentes y cómo hay que afrontar esto desde una perspectiva global de la ciberseguridad. Primero, los edificios inteligentes son edificios con equipos y sistemas informáticos para la automatización y control, iluminación, alarmas de intrusión, control de accesos, videovigilancia, etc. Que están interconectados entre ellos y también integrados funcionalmente y aparte conectados a Internet. Y el objetivo de estos edificios es que cumplan con las normativas y la legislación actual, pero también con las demandas del mercado y de los usuarios, referente a temas como confort, seguridad, la conectividad, eficiencia energética, las operaciones y el mantenimiento.
Pero hay un tema en los edificios inteligentes que surge en todos los sectores con la digitalización de las históricas redes convencionales que vemos a la izquierda, que son redes, una red propia con sus instalaciones y equipos propios de telefonía, otro de control de accesos, otro de seguridad, otro de audio-vídeo, etcétera, que en muchos casos incluso no eran digitales, sino analógicos, y en los casos que sí eran, pues cada uno tenía una muy sencilla conexión, como mucho con la telefonía, etcétera, hacia afuera. Pero lo que pasa es que todos estos verticales se juntan y se meten en una infraestructura común sobre redes de datos y donde enganchamos los sensores y actuadores, etcétera, y encima de esa plataforma, infraestructura común, construimos ya de nuevo estos servicios. Telefonía, automatización, seguridad, videovigilancia, video IP, control de accesos, etcétera. Y esto se gestiona con lo que se llama un BMS, un Building Management System, que veis ahí a la derecha y a la izquierda, cómo se integran y controlan de una forma integral todos estos sistemas. Pero ¿cuál es el problema desde el punto de vista de la ciberseguridad? Ya no solo tenemos la automatización y control de la producción en sí misma, sino tenemos lo que antes era un edificio que nos protegía contra la intrusión, contra el mal tiempo, etcétera. Ahora tenemos un envolvente que forma parte activa de esta industria 4.0 y si no lo cuidamos puede ser una amenaza en vez de una protección. Entonces, estos diferentes sistemas que hemos visto que conforman lo que son los edificios inteligentes están conectados entre sí a nivel funcional, interconectados en la misma infraestructura TI, tienen, por un lado, que lo hace más complejo aún, tienen diferentes protocolos, diferentes lenguajes, algunos abiertos y otros propietarios. Los sistemas están en muchos casos cada uno conectado a Internet, con conexión remota para móviles, máquina a máquina, servicio, mantenimiento 4.0, etc. Son también de fabricantes que pertenecen incluso a sectores totalmente diferentes, con culturas, modelos de negocio, etc., que no tienen nada que ver el uno con el otro. Y evidentemente las normativas y la legislación entre cada uno de estos sectores es distinto. Entonces, como conclusión, la ciberseguridad y la industria 4.0 necesita considerar los edificios inteligentes como una parte integral de la ciberseguridad de la industria 4.0, porque se generan riesgos referentes a temas como la producción, al mismo inmueble y también a los mismos usuarios. Bueno, espero haber podido explicar lo que es un edificio inteligente, la problemática que hay y más o menos cómo tenemos que afrontar esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Estefan. Muy interesante pensar que también los edificios y las naves son parte de las estructuras productivas de la industria 4.0. Ahora vamos a tener un pequeño debate. Voy a dar paso si alguien en la audiencia... Primero voy a hacer yo una pregunta para romper el hielo y luego si alguien en la audiencia tiene alguna pregunta, pues podrá hacerla con toda libertad. La pregunta primera que yo lanzo a la mesa es que, hablando de tendencias, no sé cuántos, si ustedes han estado en la exposición anterior, en la sala principal, que ha hecho Gloria Placer, que es la jefa de gabinete del secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, ha comentado la propuesta que hay de reglamento de la ENISA, que es la Agencia para la Seguridad de las Redes y los Sistemas de Información de la Unión Europea. Y en esa propuesta lo que se dice es que se va a encargar a la ENISA que cree o adopte, que cree nuevos, es decir, que escriba, que cree nuevos estándares de certificación en ciberseguridad o directamente que adopte estándares existentes. Obviamente esto, uno de los primeros sitios donde va a ir a impactar es en la industria 4.0, porque los elementos, además de la industria 4.0, son parte integrante de las
infraestructuras críticas, de la prestación de servicios en infraestructuras críticas, con lo cual parece que probablemente dentro de poco tiempo veremos probablemente que se estará exigiendo a los productos que se van a instalar en las industrias 4.0, se les estarán exigiendo o solicitando que tengan determinadas certificaciones de seguridad, como posiblemente puede ser Common Criteria u otros similares. Entonces yo le quería hacer a la mesa esta primera pregunta. ¿Cómo veis vosotros o cómo ven ustedes si esta es la tendencia adecuada, esta es la forma de resolver los problemas de ciberseguridad? ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes? Y también cómo va a afectar esto, porque esto va a dar a algunas empresas más ventajas competitivas que a otras, si esto va a ayudar al emprendimiento y a la innovación o no. No sé quién quiere empezar quizás respondiendo, Elio, Ignacio. Bueno, a ver, yo no solo estoy a favor de ese esquema de certificación de lo que sería, digamos, a nivel europeo, sino que no en este caso con ENISA, pero sí con otro organismo europeo que se denomina ERCIP, que es el European Reference Network for Critical Infrastructure Protection. Ya estamos trabajando precisamente en este esquema, ¿vale? Tenemos un equipo, hay varios equipos a nivel europeo, uno de ellos está en Alemania, otro está en Italia, otro está en Francia, y en el equipo español pues estamos trabajando de forma conjunta el CCI, el Centro de Ciberseguridad Industrial, el Centro Criptológico Nacional como ente certificador, AP Plus como laboratorio, la Universidad de Cartagena como usuario y nosotros como fabricante. Y, bueno, no sé si al final ENISA adaptará esta tendencia o estos esquemas que está tratando de certificar o homologar ERCIP, pero bueno, en principio somos todos conscientes de que tiene que haber algo para poder certificar los productos y que todo eso será bueno. No será suficiente, y recojo el guante que me pasaba Elio, yo creo que no es cuestión solo de los fabricantes, es cuestión de todos. Y cuando digo todos es fabricantes, integradores, usuarios finales, todos los que estamos aquí, porque los malos son muchos, tienen más tiempo, tienen más recursos y tienen más dinero. Si no nos unimos todos para poder, digamos, supervivir, pereceremos. Elio, te han mencionado. Me toca, ¿no? Si quieres. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con que desde un punto de vista global y conceptual es algo positivo. Sin embargo, creo también que hay veces que en los detalles están los problemas muchas veces, ¿no? Y una cosa que para mí es clave es decidir si ese esquema de certificación, que evidentemente tiene la parte positiva que va a venir coordinado desde una autoridad central europea y armonizado de alguna manera, está enfocado hacia funcionalidades de ciberseguridad o hacia implementación o fallos de implementación de seguridad, porque es muy distinto, sobre todo porque, por un lado, en los productos de automatización y control industrial hay que certificar, no solo hay que certificar el funcionamiento correcto de los dispositivos, ¿no? Si metes una capa adicional de ciberseguridad, habrá que certificar. Cuando metas un parche del software, hagas una actualización de software, hay que volver a recertificar, y la certificación es cara y hay que pagarla y lleva tiempo, y eso repercute en los costes de adquisición de tecnología. Entonces, si nos centramos, por ejemplo, en asegurarnos de que se implementan una serie de funcionalidades y se certifica eso, me parece bien. Si nos enfocamos en certificar una correcta implementación software de dichas funcionalidades libre de fallos de seguridad, pues me parecería también perfecto, pero sé que va a ser inviable a medio o largo plazo. Esa es mi opinión. Y bueno, luego hay más cosas que se podrían comentar, pero... Muchas gracias. Bueno, desde mi punto de vista, tener una certificación que sea a nivel europeo y no de los diferentes Estados miembros por ciertos tipos de productos, por ciertos tipos, decimos, de tecnologías, es positivo, porque ahora hay algunas soluciones que para ser, decimos, vendidas o implementadas en diferentes Estados europeos necesitan pasar por diferentes tipos de certificaciones o procesos de certificaciones. Tener, decimos, una certificación que sea a nivel europeo tendría, aunque ya veremos, que abaratar algunos costes. Y
Y yo creo que en este sentido es positivo también por la mediana empresa, que en estos costes, decimos, pueden incidir mucho en su balance. El otro punto que yo quería, decimos, un poco lanzar a la mesa es el tema si esta certificación tiene que ser de obligado cumplimiento o no. Y si es de obligado cumplimiento, ¿para quién? Porque mi opinión puramente personal es que yo creo que el sector privado no tendría que ser de obligado cumplimiento. Luego, claro, es como se vende la empresa a terceros. Mientras que igual para administraciones públicas igual lo veo más complicado que no sea de obligado cumplimiento. Y el otro tema, obviamente, en el desarrollo de estos tipos de certificaciones hay que tener muy en cuenta todos los que son los stakeholders de la cadena de valor en estos tipos de tecnologías y utilizadores de estos tipos de tecnologías. Hay, por ejemplo, unos stakeholders que, no digo entre nosotros, pero decimos en la cabeza de muchas personas, no está en la cabeza, pero es el sector seguros. Seguros que aseguran a empresas contra el riesgo de ciberseguridad. Y yo creo que estos tipos de stakeholders tienen que ser considerados a la hora de desarrollar un framework de certificación europeo. Muchas gracias, Angela. Stefan. Bueno, yo quería decir que en parte sí estoy de acuerdo en infraestructuras críticas, por supuesto, especiales, pero en la industria, sobre todo en la pequeña y microempresa, es complejo. Vamos a ver, estamos hablando de certificar, como decía antes, proveedores, el producto. Sí, pero eso va a frenar la velocidad de la que estábamos hablando antes, ¿no? La innovación abierta, entre otras cosas. Estamos hablando de open hardware, de open software. Si limitamos con excesiva normativa, esto va a ser absolutamente inviable. Entonces, estamos hablando de que, por un lado, grandes corporaciones, grandes multinacionales, por los intereses que hay en la industria mundial, Alemania, por ejemplo, Francia, Estados Unidos, Japón, evidentemente están creando una nueva industria con nuevos productos, nuevas máquinas, nuevas necesidades en el mercado, que sobre todo está desarrollándose en la gran industria, a su vez, y en las administraciones públicas, la banca, por ejemplo, también. Pero la pequeña empresa, la microempresa, que es la que más abunda en este caso en el tejido empresarial español, sigue estando ajena a todo eso. O sea, utiliza lo que hay en el mercado. Y si lo que hay en el mercado tiene certificaciones, bien. Si no lo tiene, ¿qué hace? Porque ahora mismo hay una gran duda en el mercado. Es decir, tampoco hay formación, el tejido empresarial no está formado, no hay talento, no hay tampoco especialistas. Antes se habló también en la inauguración que ahora mismo hay un enorme hueco en, por ejemplo, pues se decía incluso en administración pública, ¿no? Expertos preparados en ciberseguridad. Por lo tanto, si hay producto certificado, por un lado, bien. Eso va a tardar, lo estamos diciendo, eso va a tardar, eso no es inmediato. Con lo cual, ¿qué pasa en ese gap? Que hay un impasse ahora, hasta que estén certificados. Yo soy gallego, que depende de cómo sea el producto. ¿Está certificado o no? ¿Lo cojo o no lo cojo? El nivel que tenga, me llega con uno básico para lo que yo hago. Pero claro, eso puede destruir totalmente la transformación digital de la industria. Entonces, yo creo que en ciertos... o sea, hay que ir preparándose para eso, pero tendría que ser muy ágil. Entonces, la intervención, en este caso, del Gobierno de Europa, lo veo como algo inconveniente. Yo lo digo así. Es no tener opiniones. Sí, sí. Y a ver, lo que puede abrir lugar a detalles. Estefan. Sí, yo creo, por supuesto, ¿no? Yo creo que todos, de alguna manera, una ventaja sí es, ¿no?, en la certificación de los productos y sistemas en sí mismo, pero en casos como, por ejemplo, de lo que yo he hablado, los edificios inteligentes, donde hay no solo hay un sistema que certificamos, sino que hay sistemas de 15, 20 distintas tipologías, distintos fabricantes, distintos sectores, no es suficiente, sino hace falta un valor añadido en el control integral, porque se interconexionan todos estos sistemas. Yo creo que ahí el reto es aún mayor, ¿no? Que no quiero decir que lo otro no es positivo, pero
tenemos que también, si no, se nos van a adelantar, porque se puede atacar un edificio a través de un sistema de climatización que hemos visto, que a través de las cámaras IP, pero el siguiente puede ser el sistema de control de acceso o los ascensores que están conectados a Internet, etc. Entonces, tenemos que tener una visión muchísimo más global de la seguridad cuando hablamos de sistemas integrados, pero el edificio o la ciudad inteligente también. Todos estos es un mayor reto que no es suficiente con la certificación de los productos y los procedimientos y los servicios, sino tenemos que también considerar cada caso como una amenaza propia y buscar una solución única para esos. Muchas gracias. No sé si alguien en la audiencia, Enrique, quiere comentar. Oye, puedes hacer una pregunta distinta, ¿eh? No, es una pregunta muy sencillita. Para todos. ¿Quién pensáis si es que alguien va a pagar la seguridad en la industria 4.0? ¿Pensáis que alguien la va a pagar? Sí. ¿Pensáis que debería pagar? Porque, a ver, el tema está en que tú vas a un sitio, vendes eficiencia energética y es que es como vender caramelos a la puerta del colegio, ¿sabes? Te lo van a comprar, pero te lo va a comprar una persona que no tiene la responsabilidad de seguridad de la compañía. Te lo está comprando el tío de operaciones. ¿Quién va a pagar la seguridad de la industria 4.0? Con respecto a las certificaciones, un detector de presencia que se usa en seguridad física tiene que tener una categoría y una clase, UNE. Luego no veo tampoco tan difícil el tema de certificaciones. Será un paréntesis. O si alguien va a pagar. Yo digo, respecto a pagarla, cada uno que pague lo suyo. Sí, de claro. Respecto a... Cada uno que pague lo que tenga que pagar, porque ahora mismo es... a ver, yo pongo el ejemplo cuando hago estas ponencias con diferentes entornos, y así, no es mía, es el tsunami que se nos viene encima. Es decir, está viniendo una gran ola que es la industria 4.0. La cuarta revolución industrial ha empezado hace unos años. No va a empezar, ya empezó. Entonces, hay que espabilar. Entonces, cada uno que se busque la vida y carretera y manta. Pero, por otro lado, es que es lo que hay, porque lo que no podemos ser inmovilistas, con subvenciones, con no sé qué, eso se acabó. Es decir, y en los países que están por delante no precisamente se apoya, por lo menos la PYME, en subvenciones. Sí la gran industria, y eso va a seguir siendo así porque forma parte de la estructura económica. Entonces, bueno, pues es así, ¿no? De hecho, en Europa está pasando porque la industria no nace en Alemania, nace en Francia, y entonces son los países que están impulsando la nueva estructura de la industria. Pero es que luego hay más intervinientes, más actores en todo este mundo que son que cualquiera hoy en día puede fabricar casi cualquier cosa, con lo cual hay un cambio también en la innovación abierta. Entonces eso está cambiando el paradigma que hasta ahora había, que es la fabricación desde las fábricas. Ya no se fabrica solo en las fábricas, ni se va, y cada vez va a ser menos, con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta, por lo tanto. Y luego, evidentemente, respondiendo un poco a la otra pregunta, si ya termino, la parte de certificación, por supuesto, como decía, tiene que haber certificaciones, pero la innovación disruptiva, la innovación digital, la innovación rápida, está sujeta a otro ritmo. Entonces, eso va a seguir sucediendo y luego pasará por los procesos de certificación lo que tenga que pasar. Pero, evidentemente, a otro ritmo. Es a otro ritmo. En el reglamento de la NISA, en esta propuesta, dice, y aquí aprovecho para responder a una pregunta que lanzó antes Ángela, dice que la adopción de estos esquemas, ellos proponen o se dice que debería de ser algo voluntario, lo cual significa que será algo que el mercado irá eligiendo. Lo que sí que todos sabemos es quién paga la falta de seguridad, la no seguridad, y eso somos todos los usuarios. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿vamos a dejar de pagar esa falta de seguridad, al menos gracias a iniciativas como esta? Pues nos marcan un camino. Y no sé si hay alguna otra, la última, porque nos hemos consumido nuestra hora, así que el último... Muy bien. Los criterios comunes en los últimos 20 años ha sido un fracaso. ¿Se me escucha? Nada.
Muy mal. Muy mal, muy mal. Muy mal. Los criterios comunes Sí, los Common en Criteria. las últimas décadas ha sido un fracaso, por muchas razones, entre otras, caro, localizado solo en un sitio, se llega tarde, una empresa pequeñita que tiene que nacer y de pronto a certificarlo no se atreve porque le cuesta mucho y además no hay garantía de que se lo utilice. Entonces, de cara a esa certificación posible europea y además en un escenario industrial que podría aprenderse de los errores previos, me gustaría saber la opinión personal de cada uno de vosotros de cómo se puede reconducir la certificación. Esto creo que va a ser mucho más largo que el tiempo que tenemos. Es decir, porque tienes razón en lo que has dicho. Y este es el trabajo que le han encargado a la ENISA. No sé si hay una opinión que nos da tiempo antes de que cerremos, al menos una. Sí, no, que como respuesta, yo creo que la legislación, etcétera, certificación siempre llega tarde. Es decir, yo creo que el reto ahora, si no queremos sufrir ataques, etcétera, delincuencia a corto plazo, cada uno tiene que buscarse la solución adecuada y esa certificación, etcétera, de procesos, de productos que viene detrás, muy bien, pero desde mi punto de vista, ¿quién tiene que pagarlo? La empresa. Es una lástima porque no es una inversión, es solo coste. Es decir, la inversión es poder seguir operando, es tu beneficio. No es como eficiencia energética donde ganas dinero, ahorras dinero, no. Aquí solo es coste, pero el coste, si no lo haces, a lo mejor no puedes seguir operando y cada uno tiene que valorar ese riesgo por su cuenta. Pero creo que bueno, A ver, yo, muy breve, sí, por favor. Esta pregunta que has hecho, la verdad es que es muy pertinente porque yo la he escuchado desde hace tiempo. Yo estuve trabajando, como hablaba antes Ignacio, para ENISA cuando se sacó el primer borrador de los requerimientos de ciberseguridad para sistemas de automatización y control industrial, y cuando me tocó entrevistar a varias personas, el Common Criteria todo el mundo lo ponía a caer de un burro, decía que esto no servía para nada, ¿no? Y yo sí que creo que la manera de arreglar esto probablemente sea pasar por que el usuario final establezca un conjunto de requerimientos de seguridad en base a un conjunto de estándares que estén disponibles, ya sean europeos o del tipo que sea, y que luego haya un testeo ágil, rápido, por parte de empresas especialistas en temas de ciberseguridad que te ayuden a por lo menos comprobar, sí, pero es más barato y más rápido que una certificación. Eso es así. Y otra cosa es que después para productos que van a estar implantados en infraestructuras que quizás sí que tengan cierta criticidad desde el punto de vista de seguridad nacional, igual hay que pasar por un proceso de certificación, pero en ese caso yo sí que creo que las ayudas, las subvenciones están fundamentadas, porque al final no es proteger el negocio de la compañía, sino que es proteger la seguridad de un Estado y por lo tanto la administración pública, a mi entender, tendría que poner dinero. Muchas gracias. Esto, sinceramente, esa pregunta solo daría lugar para varias horas de debate y muy pertinente, pero se nos ha acabado el tiempo y no me queda más remedio que agradecer a todos los participantes de la mesa su presencia, lo que nos han contado, sabiendo que se queda mucho en el tintero, y a todos ustedes también por haber estado aquí. Muchísimas gracias.